seguramente encenderá las redes con sus análisis y con sus declaraciones, es Jesús Lemus, un periodista al que respetamos, al que admiramos, no solamente por haber sido perseguido y encarcelado en tiempos de Calderón, sino porque es un periodista de a pie. Y mi querido Jesús, te mando un abrazo para empezar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, mi querido Vicente. Siempre un placer poder saludarte y hombre, con esas porras, pues me haces el día y la semana completamente. No, pues es que viejo, solamente tú que has estado ahí frente a frente ante la víbora, sabes que no es poca cosa lo que hemos visto en los últimos días en México. Que el crimen organizado le conteste a los periodistas que quisieron utilizar un video del narco para confrontar al gobierno con tal o cual cártel, me parece sin precedentes, salvo que tú digas otra cosa, Jesús. Exacto, exacto, Vicente. Esa postura no se había visto, no había registro de que un cártel pues, saliera a la luz pública para desdecirse de una postura o para mantener de esa forma una postura. Y sin duda estamos viendo lo que ya habíamos comentado en alguna otra ocasión. Estamos viendo la evolución de los cárteles de las drogas para convertirse en instituciones pues, con un rostro público. Hasta hace poco eran instituciones que únicamente trabajaban subrepticiamente en el trasfondo de lo más oscuro de la sociedad y desde ahí se manifestaban y operaban casi de manera muy discreta y a veces muy secreta. Y ahora vemos a un grupo de narcotraficantes empoderados, por supuesto, y dispuestos a hablar con más de frente a la sociedad, dispuestos a manifestarse ahora sí con una oficina de prensa, como ya lo veíamos observando, o ya lo veníamos observando en algunos cárteles que tienen grupos que se dedican al estudio prácticamente a la remisión de las notas de prensa, pero ahora sí vemos una oficina de comunicación social de estos grupos de narcotráfico, y qué bueno, porque de esa forma también pues también se va a ventilar no nada más las posturas que tienen ellos, sino también que muchos periodistas que nomás están inventando y pensando ideas, pensando que el narcotráfico pues es un gran ente que no tiene un rostro y que a lo mejor eso mismo hace que no existan, pues ahora creo que ya se la van a pensar quien tenga que tocar el tema del narcotráfico, porque no me vas a dejar mentir, mi querido Vicente, ha proliferado en los últimos días especialistas en narcotráfico, pero que son gentes que no conocen ni siquiera los territorios que dominan cada cártel y que son gentes que están hablando de narcotráfico, de lo que pasa en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en Chiapas, en Zacatecas, en cualquier parte del país, pero lo hablan desde la comodidad de sus oficinas, pues ahí por Reforma, por el Zócalo, por Bucareli. Entonces creo que esto también pues viene a meterle presión a esos periodistas que se dicen especialistas del narcotráfico, para que ahora sí hagan un trabajo de investigación pleno y a fondo. Oye, Jesús, y fíjate que hace unos días, Sí, en una de las más recientes colaboraciones que hacías, tú hablabas de un respeto que te decían tus contactos de los cárteles que se sí, le tiene al presidente sí, Andrés Manuel López Obrador, y creo que esto lo confirma sí. cuando los narcos sacan otro video y dicen, a ver, cabrones, el video que se está circulando no era en encono o en confrontación con el gobierno, era entre nosotros, en el crimen organizado, grupos con grupos, cárteles con cárteles. Aquí no tergiversen la información, habla, es la lectura que le doy yo, corrígeme, tú eres el que sabe, que de esto que nos decías tú, de un cierto respeto y de decir, ahí no nos metemos. Exactamente, o sea, de alguna forma viene a hacer ese planteamiento que mira qué bueno que viene y se ratifica para esclarecer un poquito más la verdad en ese comportamiento del narcotráfico, de que yo te decía, de que fuentes cercanas a los jefes, a algunos jefes de célula en algunas regiones, gente que está bien enterada dentro del narcotráfico, que está operando dentro del narcotráfico, había manifestado una postura muy clara de respeto y tenían así en una no digo una estima, pero sí en una situación
de honorabilidad al propio presidente de la República. Entonces no iban a ir contra él. Y por supuesto que el hecho de que hoy sacan, bueno, o de que sale una postura diciendo el video es un mensaje directo, no para el presidente de la República, no para las autoridades del gobierno federal, no para el ejército, no para la marina, sino para el cártel de Santa Rosa de Lima. Eso ya lo habíamos, eso viene a confirmar lo que decíamos y viene a dilucidar un poquito sobre el panorama que viene, porque realmente el pleito del cártel Jalisco Nueva Generación, yo lo dije, se está confirmando y lo sostengo. El pleito de Jalisco Nueva Generación nunca va a ser con el gobierno federal, mi querido Vicente, va a ser contra otros grupos de narcotráfico. Sus mensajes van a ser muy directos, muy claros en esa disputa que tienen el Mencho y el Marro por el control de los ductos de petróleos mexicanos allá en la zona del Bajío mexicano, en Sinaloa, en Silao, Salamanca. Es el verdadero conflicto que tienen. Que los periodistas hoy se quieran meter y quieran meter cizaña y hacer que se pelee el presidente de la República y se miente la madre con los jefes de los cárteles, pues eso es un tema que le apuesta pues a la violencia y a la descomposición de la estrategia que el propio presidente de la República pudiera estar llevando a cabo para pacificar el país. Qué bueno que lo mencionas, Jesús. Muchos de estos analistas de oficina, como los has ya también exhibido y suscribo lo que dijiste, hablan o anhelan, suspiran por aquella guerra del narco o contra el narco de Felipe Calderón y se burlan del presidente de abrazos, no balazos y estas cosas. ¿Tú cómo ves la estrategia? Yo en lo particular he dicho que me parece importante que en lugar de ser espectacular y de golpes al narco sea de una estrategia hacia las redes financieras de estos grupos del crimen organizado, que veo con buenos ojos la campaña de concientización para los jóvenes que además la retoma una y otra vez el presidente, aunque se burlen de él. ¿Tú cómo ves este contraste entre la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, que continuó Peña Nieto y que cortó de tajo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, la estrategia de la guerra contra el narco de la que tú hablas, de Felipe y de Enrique, que fue una lucha loca y a lo tonto, fue como en alguna ocasión lo calificó el propio presidente de la República, López Obrador, calificó que eso fue una estrategia de darle palos al panal, pues, pegarle al panal y que salieran las avispas, las abejas. Entonces, esa estrategia creo que el presidente de la República la ha podido remontar de manera muy clara. Sí es cierto, ha habido una serie de mofas, las redes sociales, algunos líderes de opinión, algunos miembros de la comentocracia, que han dicho pues que como los abrazos y no los balazos, pero está bien fincada. Está bien fincada la estrategia del presidente López Obrador en el sentido de que está pegándole duro en dos renglones. Primero, el financiero, que es donde está haciendo un buen trabajo el doctor Nieto, haciendo desde la unidad de inteligencia financiera, haciendo una investigación a fondo, viendo cómo los dineros, viendo cuáles son las empresas que están lavando los activos del narcotráfico y incautando esos recursos, al menos manteniendo la pista y el rumbo para dar un buen golpe y poder desmantelar el pulpo que se mueve pues en todo el país con esos tentáculos de dinero. Yo creo que es muy buena la estrategia, pero la otra estrategia, la que vemos muy poco o a la que muy poco le han puesto atención estos comentaristas de buró, es el hecho de que el presidente de la República está pegándole en otro lado muy importante, más allá de una confrontación directa contra el narcotráfico, le está arrebatando pues la base prima, la materia prima del narcotráfico, que es lo que alimenta a estos grupos criminales, que son los grupos vulnerados, los grupos jóvenes, las poblaciones más pobres del país abandonadas, donde llegaba el narcotráfico y a cambio de una despensa, a cambio de un pago de 500 pesos a la semana, pues reclutaban al muchacho de la casa o a los muchachos que estaban por ahí sin tener ocupación. Hoy vemos un presidente que se preocupa definitivamente, y eso lo digo con mucho respeto, un presidente que se preocupa verdaderamente por los pobres, que se preocupa por la clase más abandonada, más marginada, y que de alguna forma quitarle a un muchacho, una beca, darle la posibilidad de un empleo, darle la posibilidad de una ocupación permanente y una formación para el futuro, pues es arrebatarle a un sicario, a los grupos del cártel, de los cárteles, a los grupos del narcotráfico,
es arrebatarle pues esa base tan importante de la que se está nutriendo este grupo. Entonces creo que sí, la estrategia de la guerra está siendo muy bien atendida en este sentido por el presidente López Obrador. Obviamente hay cosas que te digo, en lo personal no me gustan, la presencia del ejército en la calle, lo debo de decir, no me gusta a mí, creo que eso alienta a la violencia, pero bueno, ojalá que el presidente tenga más razón que de los que estamos viendo los toros casi desde la barrera, ¿no? Y lo dices bien, mi querido Jesús Lemus. Fíjate, Anselmo Pineda dice, libros del maestro Lemus Vicente, dice Anselmo Pineda. ¿Ya quieren tus libros, mi querido Jesús? Gracias. Gracias, mira, pues mis libros los puedes encontrar, hay dos ligas, yo les voy a pasar por ahí en mis redes sociales, hay dos ligas donde los puedes encontrar en amazon.com y los puedes encontrar en otro sitio que se llama megustaleer.com de la editorial Penguin Random House, que es dueña del sello Grijalbo, y en esos dos apartados los puedes encontrar, también los puedes pedir, por ejemplo, a otras librerías como Gandhi, como con la del Consejo de Cultura, ahí también la encuentras los libros y te los hacen llegar de manera muy rápida vía correo, o si los quieres descargar también vía electrónica, es más cómodo, pero siempre es más importante el fetiche del libro, ¿no? Pero ahí los puedes encontrar y te agradezco mucho tu atención. No, hombre, oye, quiero seguir con otros temas, pero si me permites, podría confirmarle a la gente lo que aunque queden algunas cositas ahí por definir. ¿Lo puedo anunciar? ¿Tengo la venia tuya para anunciarlo? Claro. Bueno, por supuesto. Pues quiero decirle que me siento muy honrado de decirle que he invitado a don Jesús Lemus a que se sume a los colaboradores de Sin Censura de manera semanal, con un espacio en este canal en el que cabemos todos, y ha aceptado generosamente. Tú sabes que te respeto, te admiro, y espero que este inicio de colaboraciones también signifique demostrar que la solidaridad no solamente es de los dientes para afuera, mi querido Jesús. Claro, y cosa que te agradezco mucho, mi querido Vicente Serrano, el que me brindes la posibilidad de tener acceso a esta importante plataforma, a este importante programa que rompe fronteras, ¿no? Y sobre todo rompe tabúes también en el aspecto del periodismo, y que se hace un periodismo honesto y recto. Te soy sincero, sí se necesita el trabajo, por supuesto, pero también hay que ver con quién te fichas, ¿no? Y en este caso yo, créeme, te agradezco de manera infinita el que me hayas invitado a colaborar aquí a Sin Censura, y créeme que aquí estaremos mientras Dios nos lo permita y mientras te siga gustando el trabajo. Y eso cuenta con que vas a tener un trabajo profesional, y cuenta con un amigo siempre, mi querido Serrano. Gracias, Jesús. Y déjame preguntarte, me voy a poner muy emocional, me conmueve mucho cuando seguimos creciendo, formando alianzas, y estas son las sociedades informativas que debemos de seguir promoviendo. Jesús, ¿no te pareció muy extraño que explotara este escándalo del video del narco cuando Emilio Lozoya era la nota del momento? Es que creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, Vicente. Creo que hablábamos incluso de esa posibilidad. O sea, iba a venir Emilio Lozoya, por supuesto, y claro que la ultraderecha iba a tratar de hacer la caja china, iba a tratar de distraernos con otra cosa, y entonces, y créeme, y te lo apuesto, y vamos a tiempo, no va a ser el único intento de sofocar la presencia mediática de Emilio Lozoya en los medios de comunicación. Pues no va a ser el único momento en que se quiera opacar. Vendrán seguramente nuevos escándalos, videos de cosas de lo que tú quieras. Va a venir cosas a lo mejor muy llamativas para los medios de comunicación, para el grueso de los periodistas, para que se distraiga también a la sociedad de lo que va a pasar realmente en el proceso penal de Emilio Lozoya, donde no hay que olvidar que Emilio Lozoya es a Enrique Peña Nieto lo mismo que García Luna a Felipe Calderón. Entonces, esas dos mancuernitas no las debemos de perder de vista, porque son las que nos van a dar
o más bien son las que le van a dar el impulso al presidente de la República, López Obrador, para poder demostrar su tesis de combate directa a la mafia del poder y, por supuesto, al crimen organizado. Hablando de crimen, así como está ya develándose el, el organigrama de la mafia del poder, pues no me sorprendería que encontremos que funcionan igual o más cabronamente que los mismos cárteles de la droga, estos cárteles políticos, estos cárteles guachicoleros de alto nivel, estos cárteles, y tú ponle los adjetivos que quieras, Jesús, porque recuerdo que a Lozoya se le ha ligado a la mafia rusa, y tiene que ser una mafia también española, porque sí, el señor estaba en las zonas más espléndidas de allá de España. ¿Cómo percibes esto que te digo? Porque dije, le voy a preguntar a Jesús si él ve más o menos un modus operandi como cárteles, como redes del crimen organizado de alto nivel. Sí, sí, por supuesto. Es que, mira, yo esto lo planteo en el libro, en el de México a cielo abierto, donde expongo la situación de cómo las empresas transnacionales se han venido apoderando de la riqueza mineral del país, y allí expongo una tesis que no es mía, por supuesto. Esa tesis, debo decirlo, la plantea muy bien el doctor Edgar Morin, un sociólogo que escribe un libro que se llama Criminales de Cuello Blanco, de la editorial Calvo. Precisamente él estructura, y de ahí yo retomo ese concepto de los criminales de cuello blanco, donde se ha puesto todo un cártel parado a nivel de los empresarios, que los vemos en televisión muy limpios, muy pulcros, por día, pero por dentro pues están más putrefactos que cualquier sepulcro. Pero son esos grupos de esos cárteles. Y te pongo un ejemplo nada más por decir cómo eran los de estos cárteles que están ligados a Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya, tú bien lo señalas, está ligado así está como si fuera una especie de mafia con la mafia española, con la mafia, por supuesto, la brasileña, y hay también una vertiente con algunos empresarios norteamericanos, donde incluso no debemos de perder de vista, llegan algunos nexos con García Luna, porque están por ahí algunas empresas en las que los dos participaron, y por ahí ese dato lo tengo más preciso para la próxima ocasión. Pero lo que sí te quiero decir es que, por ejemplo, el caso de Emilio Lozoya, ¿cómo operan? Emilio Lozoya, ¿cómo se acerca, por ejemplo, con Alonso Ancira, que es el que toma todo el... Sí, ¿cómo se acerca con él, que es el que detona todo el escándalo cuando a Altos Hornos de México le vende a Pemex una chatarra, ¿no? Se acerca a través del exgobernador Enrique Martínez y Martínez, que luego fue titular de la Zagarpa en el periodo de Enrique Peña Nieto. Ellos son los que triangulan, y así de esa forma es como se van triangulando esas relaciones a nivel popular, así como Enrique Martínez y Martínez le sirvió de aval a Alonso Ancira para que se presentara con Emilio Lozoya, hicieran el trato y sacaran millones de dólares en beneficio de los tres. Así se triangulan y así se van dando esas relaciones en la estructura económica del país, de los grandes empresarios, que en su mayoría en México tiene mucha cola que le pisen, porque las grandes fortunas en México, y debemos de decirlo de esa forma, mi querido Vicente Serrano, las grandes fortunas de México no pasan auditoría como las que hace el doctor Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, eso te lo aseguro. Si sometiéramos a los grandes capitales a una revisión profunda de la procedencia de esas riquezas, no pasan esas auditorías, y seguramente ahí encontraríamos mucha tela de donde cortar. Precisamente para cerrar, no sé si te lo he preguntado ya, pero con todo esto que surge en torno a Lozoya y los presuntos cómplices, y ya que mencionas a Santiago Nieto, ¿cómo ves el actuar de la Fiscalía General de la República? Y yo voy más allá, te pregunto, ¿cómo ves a este gobierno de la 4T, al Estado mexicano en este momento histórico? ¿Está preparado para verdaderamente darle esa patada a la corrupción, verdaderamente
entrarle a un tema, a esta red que parece de las más escabrosas de las que tengamos memoria? Yo pienso que sí, yo pienso que esta cuarta transformación, esta revolución social que realmente está haciendo el presidente López Obrador, está preparada sin duda para acabar con la corrupción. Aquí tenemos nada más un problema de fondo, mi querido Vicente, el hecho de que pues hay gente valiosísima como el propio Santiago Nieto, que ya lo mencionamos, el propio presidente cuya instrucción, o más bien su instrucción para sus funcionarios es erradicar la corrupción. Y por supuesto, también yo tengo en buen calibre al fiscal general de la República, al doctor Gertz Manero. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la estructura burocrática del país no se ha cambiado desde hace 30 años en los niveles de direcciones y subdirecciones, son prácticamente los operativos de las áreas. Se ha cambiado, y ese es el problema de la transformación, se ha cambiado a lo mejor de un secretario de Estado o del subsecretario, pero lo que son los directores de área, los jefes de departamento, siguen siendo los mismos funcionarios que llegaron con Salinas, que llegaron con Vicente Fox y que se enquilostaron ahí cuando llegó Felipe Calderón. Entonces, creo que si el presidente de la República verdaderamente quiere hacer una revolución a fondo, del aparato burocrático para que sea más servicial a la población y termine con la delincuencia y con la corrupción, debe de comenzar por hacer una limpia a nivel de secretarías, a nivel de direcciones y de subdirecciones y de jefaturas de departamento, que son precisamente los verdaderos operativos y que son los que verdaderamente tienen poder de decisión y tienen muchos nexos con estos grupos de que se está tratando de combatir porque ellos quieren regresar al pasado. Creo que, volviendo a tu pregunta, el Estado mexicano actual sí tiene la capacidad. Creo que hay hombres muy valientes, así como también debo de reconocer y debo decirlo, hay algo otros que en lo personal no me gustan porque tienen cuestiones históricas pues muy, muy resaltadas, pero creo que el Estado mexicano y la Cuarta Transformación en este momento sí tienen la posibilidad de darle una patada en el trasero a la corrupción y entregar un México nuevo, renovado, a las próximas generaciones a partir del siguiente sexenio. Jesús Lemus, para que veas que la audiencia de Sin Censura es diferente, es inteligente, quien se identifica como Ideas y algo más escribe Sin Censura TV con el debido respeto. El señor Jesús Lemus quedó de entregarte varios de sus libros para que se compraran y donar el dinero para periodistas que la están pasando mal actualmente. No, voy más allá. Sí. Nosotros hicimos el compromiso de hacer un maratón informativo para apoyar a estos periodistas. Sigo cuando tú decidas lo de los libros para que los compren, sí, y puedan también beneficiarte de esa manera en la audiencia de Sin Censura, Jesús. Y bueno, ahí está, claro, para que la gente vea que los leo a todos. Claro que sí, y por supuesto, está el compromiso. Yo te hago llegar los libros en esta semana y dame todavía de prórroga esta semana para poder organizar bien el trabajo del maratón informativo con esos compañeros que las están pasando mal y para tratar de recaudar algunos fondos precisamente para ellos, no para uno, para ellos. Sí, ser muy claros y muy precisos. Una participación para los compañeros que, como lo platicábamos la otra vez, en esta situación de la pandemia y de la crisis económica que estamos afrontando, pues le están pasando mal verdaderamente muchos periodistas. Y como lo decíamos otra vez, gente que gana 50, 120 pesos a la semana, 50, 70 pesos, 120 pesos a veces a la semana, pues sí se requiere, ¿no? Pero en esa semana, por supuesto que yo te presento la idea y te planteo la estrategia de cómo haríamos ese maratón informativo donde podamos incluir a por lo menos, y yo te lo planteo así, por lo menos 5 de los periodistas más no quiero decirlo así de esa forma, pero 5 periodistas por estado. 5 periodistas por estado que puedan participar y podamos hacer una dinámica informativa a través de Sin Censura. Claro que sí, Jesús, y nada más porque la gente es muy, no deja una pasar. No le voy a cobrar comisión a Jesús, ni le voy a cobrar por que participe, al contrario, le tengo que aportar simbólicamente a su bolsillo esa colaboración de Sin Censura, porque ya ves que la gente no deja pasar una, mi querido Jesús. No. Y nada más qué bueno.
Y qué bueno que sea así, mi querido Vicente, porque la gente es, yo pienso, a los que nos debemos y por los que tenemos que hacer el servicio. El día que la gente no nos cuestione, el día que la gente no nos esté picando la costilla para seguir adelante, pues creo que entonces ya no servimos como periodistas, ¿no? Pues bienvenido oficialmente a esta familia Sin Censura, Jesús. Gracias. Para nosotros es un honor y si tienes y quieres, ¿por qué no compartes las redes sociales en donde te pueden ir buscando, donde pueden leerte, donde pueden encontrarte? Y bueno, pues ya hay un compromiso de que los libros de Jesús Lemus, los que tenga disponibles, pues nos los hará llegar para de esa manera también apoyar a Jesús Lemus con la venta de sus libros o no sé si venta, con el apoyo con sus libros que ustedes están dispuestos a dar. Mi querido Jesús. Gracias, sí, por supuesto, mi querido Serrano, lo hacemos así, comenzamos a difundir esta idea en redes sociales y será siempre un honor estar aquí colaborando contigo y gracias por el espacio que me brindas en Sin Censura. Un abrazote, Jesús Lemus, se te estima. Gracias, igualmente, mi querido Vicente, un abrazo, hasta luego. Sale, es Jesús Lemus, el nuevo, hasta me siento emocionado al decirlo, el nuevo colaborador, el nuevo miembro de la familia Sin Censura, un hombre que la vio bastante difícil, Toño, en tiempos de Calderón, lo mandaron a la cárcel, fue compañero de prisión de Rafael Caro Quintero, del Grande, del Mochomo, de los más pesados narcotraficantes, porque le fincaron ahí responsabilidades injustamente por destapar la cloaca de lo que significó el gobierno de Felipe Calderón y sus secuaces, y sale de prisión para seguirse dedicando al periodismo, para escribir los libros que nosotros también promovemos de él, y para nosotros pues es un honor que haya aceptado la invitación. Sí, y que hace revelaciones muy fuertes, que siempre habla con la verdad. Un Jesús Lemus que verdaderamente no tiene pelos en la lengua y va a decirle a usted, público consentidor, lo que necesita saber. No se va a quedar callado, eso me llama mucho la atención. No puedo dejar de pensar en lo que nos comentaba Jesús hace un par de semanas, de que se gana en todo caso la atención y el cariño de los presos, de los presidiarios con los que compartió celda y compartió pues esa prisión, esa cárcel, se los gana luego de que pues, se dan cuenta de que es un periodista hecho y derecho, punto número uno, que es imparcial, que lo están metiendo a la cárcel porque habló sobre Felipe Calderón, sobre Genaro García Luna, y también porque les ayudaba a los presos, a los internos, a escribir poemas para sus parejas, ¿no? Eso me llama mucho la atención. A ver si en una de esas, a ver si algún viernes que tengamos a Jesús se avienta algún poema, será muy interesante también esa parte, Vicente. Y pues bienvenido, si nos sigue viendo y escuchando Jesús, bienvenido amigo, bienvenido a Sin Censura, bienvenido colega. Así es, mi querido Toño, y nosotros seguimos revisando las noticias más importantes.